En el mundo de la tecnología, Xiaomi es una de las marcas más confiables del mercado. Esto es debido principalmente a la excelente relación calidad-precio de sus dispositivos, también por su fiabilidad y variedad de buenos modelos, cosa distinta a Samsung por ejemplo. Sin embargo, como todo en la vida, sí que vamos a encontrarnos con algunos Xiaomi mejores que otros. Por eso hoy vamos a conocer cuáles son los mejores Xiaomi para este 2023, por si planeas comprar uno próximamente. Sé bienvenido a Estilo Gadget y ahora sí, vamos con el video. Arranquemos de una vez con la posición número 5, con el Redmi Note 11 Pro, que viene en versiones tanto en 4G como en 5G. Ambas muy buenas opciones, que de hecho la única gran diferencia entre ambas versiones está en el procesador. La versión en 4G incorpora un chip Helio G96 de MediaTek, mientras que la versión en 5G trae el procesador Snapdragon 695, por lo que veremos un rendimiento superior en esta última versión. En cuanto a capacidad, también tendremos dos opciones, ya sea con 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, o bien con 8 de RAM y 128 de almacenamiento. La pantalla es un panel de tipo AMOLED de 6.67 pulgadas con una resolución Full HD Plus y tiene una tasa de refresco variable con un máximo de hasta 120 Hz y con una respuesta táctil de hasta 360 Hz. Encargada de moverla tenemos la GPU Adreno 619 de Qualcomm. Así que en general tendremos un muy buen rendimiento con este Xiaomi teniendo en cuenta su precio. Podremos hacer multitarea y correr la mayoría de apps actuales y juegos no tan pesados sin ningún problema. Por el lado de la batería, esta cuenta con una capacidad de 5000 mAh y con carga rápida de hasta 67 vatios. Por último, a nivel de cámaras, vamos a contar con 4 lentes, con un sensor principal de 108 megapíxeles junto a un gran angular de 8 y un macro de 2 megapíxeles, todo con una buena frontal de 16 megapíxeles, por lo que en cuanto a fotografía y video podemos estar satisfechos, aunque en la noche no será la mejor cámara. El precio de este Xiaomi de gama media se encuentra en promedio igual o por debajo de los 300 euros o dólares para ambas versiones, tanto la versión con 5G como la de 4G. Sin embargo, siguiendo por estos mismos rangos de precios, aún podemos encontrar algo bastante más potente en nuestro puesto número 4, el Poco X4 GT 5G. Este cuenta con el potente chip de MediaTek, el Dimensity 8100, clave en su arquitectura de bajo consumo y excelente rendimiento para los jugadores, consiguiendo una puntuación de gama alta en AnTuTu, superando ya los 824.000 puntos. A esto hay que sumarle una buena GPU. Tenemos la Mali G610 MC6, eso sí, junto a una versión única de RAM de 8 GB, pudiendo haber sido un poquito más. En almacenamiento vamos a tener dos opciones, de 128 o 256 GB. Ahora, en cuanto a pantalla, no se podía tener todo. El Poco X4 GT trae una pantalla de panel LCD de 6.6 pulgadas con resolución Full HD Plus. Tiene una muy buena tasa de refresco que alcanza hasta los 144 Hz, con una respuesta táctil de 270 Hz, lo que nos da una pantalla estándar en la gama que compite. Trae una buena batería, eso sí, de 5080 mAh con carga rápida de 67 vatios. Por el lado de las cámaras vamos a tener 4 lentes con una principal de 64 megapíxeles, un angular de 8, un sensor macro de 2 y una buena frontal de 16 megapíxeles. Así que en conclusión, pese a que no destaque en pantalla ni que se le inflen sus cámaras con más megapíxeles, aún así estamos hablando de un dispositivo súper potente y completo para su precio, que por cierto ronda los 400 euros o dólares. Y ahora subiendo solo un poquito el presupuesto, nos movemos a la posición número 3 con el Xiaomi 11T Pro 5G.
Un gama alta ya del 2021, eso sí, pero que sigue siendo de las mejores opciones de la marca china, que además se encuentra con descuento por el momento. Este Xiaomi nos ofrece una pantalla de panel AMOLED de 6.67 pulgadas con cobertura de color P3, resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz y respuesta táctil de hasta los 480 Hz. Además con compatibilidad con Dolby Vision, por lo que en cuanto a pantalla no hay quejas, no complaints. En su interior nos topamos con el potente y famoso Snapdragon 888, junto a la GPU Adreno 666 y a una RAM fija de 8 GB y un almacenamiento en dos versiones, de 128 y 256 GB. Por lo que si hablamos de rendimiento, sumándole los 120 Hz de tasa de refresco ya mencionados, la fluidez del Xiaomi 11T Pro es total para el día a día, ya sea jugando, navegando o haciendo multitarea. En cuanto a batería, es de 5000 mAh con carga rápida de 120 vatios. Si hablamos de sus cámaras, tenemos un sensor principal de 108 megapíxeles, junto a un ultra gran angular de 8, un telemacro de 5 y una buena frontal de 20 megapíxeles. Por demás tendremos altavoces estéreo Harman Kardon con Dolby Atmos y el lector de huellas en el botón de encendido lateral. Puedes encontrarlo en Amazon por menos de 500 euros o dólares para su versión 5G. Por cierto, si te interesa esta clase de videos, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para apoyar el canal y seguir trayendo más contenido. Ahora, subiendo aún más el nivel, vamos con la posición número 2, con el Xiaomi 12T Pro, que es uno de los gama alta con mejor precio en la actualidad. Este Xiaomi trae una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con un formato de 20/9. Tiene resolución Full HD+, con una tasa de refresco con un máximo de 120 Hz y con una velocidad de respuesta táctil de hasta 480 Hz. En cuanto a potencia, tenemos el potente Snapdragon 8 Plus de primera generación, una CPU que alcanza una frecuencia de hasta 3.2 GHz y es el sucesor del Snapdragon 8 de primera generación del Xiaomi 12 Pro. Este procesador trabaja junto a dos posibles versiones de RAM de 8 o 12 GB con tres versiones para el almacenamiento interno de 128, 250 o 256 GB y con una GPU Adreno 730. Sobre la batería tenemos una capacidad de 5000 mAh con carga ultra rápida de 120 vatios. Vamos a tener también unas muy buenas cámaras con un sensor principal de 200 megapíxeles, con un gran angular de 8, un macro de 2 y una buena selfie o frontal de 20 megapíxeles. Por demás prestaciones tendremos el lector de huellas bajo la pantalla, altavoces estéreo, sistema operativo Android 12 y buena conectividad con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2. Lo tenés disponible en Amazon rondando los 700 euros o dólares. Sin duda uno de los mejores dispositivos de la gama alta en relación calidad-precio. Y por último nos vamos con la posición número 1, donde tenemos al Xiaomi 12 Pro, que no es necesariamente mejor que su sucesor, el Xiaomi 12T Pro, si hablamos de potencia y precio, pero que sí es más balanceado y destaca en cada uno de sus apartados de gama premium. El Xiaomi 12 Pro tiene una excelente pantalla de panel tipo AMOLED de 6.73 pulgadas con una resolución de 3300 x 1440 píxeles, lo que sería 2K. Tiene una tasa de refresco con un máximo de 120 Hz, una frecuencia de respuesta táctil de hasta 480 Hz con compatibilidad con Dolby Vision y un brillo máximo de hasta 1500 nits. Una pantalla que sin duda nada tiene que envidiar a los mejores iPhone o Samsung. En su interior trae el potente Snapdragon 8 de primera generación, el antecesor del Snapdragon 8 Plus de primera generación del Xiaomi 12T Pro, que sí un poco mejor en cuanto a potencia y se calienta menos,
pero que de todas formas ambos son potentes Snapdragon que ofrecen un rendimiento casi igual. Otra cosa que comparten ambas versiones es su GPU, ambos con la Adreno 730. El 12 Pro cuenta con una sola versión de RAM y almacenamiento, con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Si hablamos de batería, vamos a contar con una decente capacidad de 4600 mAh con carga ultra rápida de 120 vatios. Por el lado de las cámaras vamos a contar con 4 lentes, con un sensor principal Sony IMX77 de 50 megapíxeles, acompañado por un gran angular y un teleobjetivo también de 50 megapíxeles, todo con una excelente cámara frontal de 32 megapíxeles. Por demás vamos a tener buena conectividad con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2, un lector de huellas bajo la pantalla y altavoces estéreo Harman Kardon. Como hemos visto, el Xiaomi 12 Pro es de lo mejor en la gama alta, está muy bien equilibrado en prestaciones con un apartado multimedia muy sobresaliente y por cierto su precio ronda los 1000 euros o dólares. Déjame saber en los comentarios qué otros dispositivos Xiaomi incluirías en el video y también cuéntame sobre qué te gustaría que hablara en algún próximo video. Tampoco olvides suscribirte al canal y recuerda que los enlaces estarán en la descripción y en el primer comentario. Y ahora sí, chao chao.